La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Buenas tardes, que Dios los bendiga abundantemente. Fíjense que el pastor se equivocó. Dijo que yo soy amigo de esta iglesia y no es cierto, yo soy de esta iglesia. Y bueno, fíjense que esta mañana estuvimos platicando y hablábamos sobre las cosas que el pastor vino aquí a decirles a ustedes. Y hablábamos precisamente de la ofrenda, porque platicábamos y cambiábamos impresiones de que en las iglesias debería de enseñarse al miembro de la iglesia a ser dadivoso. Porque si no le enseñamos estamos fallando, porque les estamos quitando la bendición. La bendición económica, porque nos estamos refiriendo a eso, pero realmente la bendición que más importa no es la que nos proporciona los medios para tener una vida cómoda. Claro que está bien, esta iglesia no es una iglesia que pregona la teoría de la prosperidad, pero ya sabemos que el Señor quiere que seamos prósperos. Él dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en tu salud, así como prospera tu alma. Y eso es lo importante, que prospere nuestra alma. Las otras cosas no las vamos a llevar, aquí se van a quedar. Si usted quiere comprar un carro Mercedes-Benz y por eso creerse superior, está equivocado. Porque cuando se muera el Mercedes-Benz no lo van a meter en el cajón, ¿verdad? Ahí va a ir usted solito nada más, ¿verdad? A encontrarse con el Señor. Que yo estoy seguro que aquí todos se van a encontrar con el Señor. ¿O me equivoco? Bueno, dijo el pastor que ya se acerca un evento, un acontecimiento, que es la llamada Semana Santa. Y yo quiero predicar ahora sobre algo que tenemos que reconocer y visualizar, y es el valor y el coraje que tuvo Cristo en la cruz. Pero sobre todo las cosas que Él mencionó cuando se expresó desde la cruz en el sufrimiento que tenía. Este es un sermón en el cual yo quiero pedirles a ustedes que pongan mucha atención, porque es un sermón vital en cuanto a sus conceptos, no porque lo haga yo solo soy un simple servidor del Señor, sino porque los conceptos que están aquí son vitales para su salvación. Por eso es que vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar desde ya pensando en que en la Semana Santa no vamos a hablar como algunos quieren hacerlo parecer, como una situación dolorosa y derrotista. Es al contrario. En la cruz fue donde se efectuó y se consumió y se concretó la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar eso, y como el Señor nunca se equivoca y siempre anda haciendo cosas de las cuales a veces no nos damos cuenta, pero Él trabaja. Quiero decirles a ustedes que Jesucristo vino a cumplir una tarea expiatoria. Él vino por sus pecados y por mis pecados. Por eso vino. Y por eso murió. Murió para que usted pudiera tener la posibilidad de ser salvo. Si el Señor, y esto quiero que les quede bien claro, si el Señor no hubiera muerto, nosotros no tendríamos absolutamente ninguna oportunidad de salvación. Estaríamos perdidos. No habría nada más que sombras en el futuro nuestro. El Señor vino a sustituir. Por eso le llamamos el otro Adán, el nuevo Adán. Porque vino a compensar
el defecto que existía en el pecado del primer hombre que habitó la tierra. El primer hombre que habitó la tierra, tenemos que entenderlo, era perfecto. Adán era perfecto y fue creado para ser inmortal, para vivir siempre. Y nosotros, consecuentemente, si él no hubiera pecado, seríamos eternos también. Pero como él pecó y traspasó el pecado, todos los que nacimos después de él somos pecadores desde que nacemos. Y yo les digo a algunas personas cuando dicen, el niño recién nacido, este es un santito, este no tiene un pecado. ¿Cómo no? Desde el momento en que sale del cuerpo de la madre, ya viene con pecado. Es un pecado que se transmite genéticamente. Las leyes de la genética es la transmisión de las características del padre o de la madre. Y en este contexto, nosotros recibimos genéticamente el pecado. Todas las personas que han habitado en el mundo han venido con pecado. ¿Y eso podía cambiarse? Sí se podía cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo era Adán? Adán era inmortal, Adán era perfecto. Y eso lo perdió Adán, esa perfección y esa eternidad la perdió cuando cometió el pecado original. De tal suerte que para poder compensar eso, y recuerden que en la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Si había muerto o si había perdido a través del pecado una vida perfecta en la personalidad de Adán, en la personalidad de Jesús se vino a compensar ese pecado. Y como Adán era perfecto, la persona que tenía que expiar, que entregarse como Cordero de Dios, debería ser perfecto. Y no había hombre perfecto. Todos eran concebidos a través de una unión carnal entre un hombre y una mujer, como es natural en un matrimonio. Pero eso no hacía que cualquier persona, por más santa que fuera, pudiera compensar lo que significaba el valor del sacrificio redentor que Cristo quería ofrecer para salvación de nosotros. Entonces, por eso fue concebido por el Espíritu Santo, para ser perfecto. Pero tenía que ser sacrificado. Y durante toda su existencia y sobre todo en los últimos 3 años, el Señor se refirió frecuentemente a su propia muerte. Habían veces que los apóstoles no le entendían lo que quería decir. Ahora, cuando han pasado los tiempos, ya sabemos lo que Jesucristo significa para nosotros. Significa sencillamente vida eterna. Entonces me han preguntado a mí algunas veces, ¿quiere decir que Cristo solo vino a inmolarse? Cristo solo vino a sacrificarse. Cristo solo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo principal, sí es cierto, eso es lo fundamental. Pero también vino a servirnos de ejemplo. Nosotros venimos a la iglesia ¿a qué? Aprender, adorar, pero también venimos muchas veces en busca del consuelo que necesitamos, en busca de un milagro que pedimos al Señor. Yo quiero decirles, iglesia, hay que ser agradecidos. Hay momentos en que yo oro y no le pido nada al Señor. Y se lo digo, Señor, hoy no quiero pedirte nada porque no necesito nada para empezar, ¿verdad? Y aunque necesitara este día, lo único que te quiero decir es gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. El Señor es bueno. Después de la vez pasada, ustedes se recordarán, algunas de las personas que están aquí, que vine a contestar mi testimonio. Y saben que no era un santito precisamente yo antes, ¿verdad? Pero yo le doy gracias al Señor también porque me sacó del lodo de la ciénaga.
Y ahora tengo el privilegio de estar hablándoles a ustedes sobre la palabra del Señor. Yo quisiera que consideráramos la Semana Santa no como una semana de dolor. En la cruz que nosotros usamos no está la figura de Cristo, ni puede estar la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque no debemos representarnos a Cristo aparentemente derrotado en la cruz. Debemos de tener en la mente la idea de que es un Cristo triunfador. Entonces ya no está en la cruz desde hace 2000 y pico de años, no está en la cruz, está arriba sentado a la diestra del Padre para interceder por todos nosotros. Entonces el Señor vino también para ser ejemplo nuestro. Y fíjense que su dedicación en este sentido era tan grande que aún estando en la cruz con el gran sufrimiento que tenía, Él pensó en los demás. Y eso parecerá una cosa normal, no, mire, cuando se está clavado en una cruz, con una corona de espinas, perdiendo sangre, flagelado, sufriendo, usted tendría tiempo y amor sobre todo para pensar en otros. Pero el Señor sí pensó en otros. Y vamos a hablar ahora sobre las 7 frases que se pronunciaron el día en que el Señor murió en el monte de la calavera. Así se llamaba. En hebreo, Gólgota. Por eso hablamos de el mártir del Gólgota. Y quiero hablar sobre las 7 frases, porque estas frases en sí mismas, las 7, son una enseñanza pura de nuestro Señor, de la cual tenemos que sacar provecho. Y decía yo de que a algunas personas, yo les decía, miren, yo no creo en las casualidades. Yo creo que todo lo rige el Señor en una forma muy especial. Este día el pastor Joalmo habló aquí cuando estaba orando, una oración profunda y muy linda. Habló de perdón. Y si vamos a hablar sobre las 7 frases del Señor, la primera frase que Él dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, defendiendo todavía a los que lo estaban acuchillando, lanceando, latigándolo, Él todavía defendiéndolos en la cruz. El problema se presenta cuando nuestros queridos miembros de esta iglesia y de otras iglesias vienen a la iglesia, cumplen con lo que la iglesia les pide, mejor dicho, no la iglesia, ¿verdad? Nuestro Señor nos pide que nos congreguemos, que aprendamos, que leamos la palabra. Sabiduría quiero, no sacrificio. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Es cierto, venimos aquí también a aprender, pero venimos también a adorar y venimos también a modificar de alguna manera lo que pensamos y sentimos para aplicarlo cristianamente. El cristianismo debe de ser en su máxima expresión un cristianismo activo, un cristianismo de obra. No estoy diciendo que la obra salva, pero estoy afirmando que la fe sin obras está muerta. Entonces, esa primera fase, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión de perdón máxima del Señor, en un momento de sacrificio y de sufrimiento máximo. Yo pregunto a esta congregación, ya lo he hecho en otras oportunidades y lo voy a hacer insistentemente porque para mí es importante, y lo dijo, fíjense, yo traía eso aquí y el pastor Joalmo lo dijo. Ya no es casualidad, esto no es casualidad. El Señor quiere que insistamos esta noche sobre este aspecto con ustedes. No es casualidad, es que Dios quiere hablar. Sobre todo en lo que se refiere al perdón.
¿Usted ya perdonó, hermano? Y no me diga que no la han ofendido nunca como para sentirse mal, resentida o resentido. Pero hay algunas personas que andan con el resentimiento cargándolo. Fíjense cómo digo y qué palabra expongo, cargándolo. Esta tarde yo recibí una llamada de un gran amigo mío. Un gran amigo mío que estamos conquistando para el Señor. Pero él tuvo una experiencia muy difícil de digerir. Él se casó hace 6 meses con una dentista, allá por junio del año pasado. Y resulta que en noviembre del año que acaba de pasar, se dio cuenta, en una forma casual, pero se dio cuenta, que su esposa, recién casaditos, andaba con otro. Así es el mundo, hermanas, no se alarmen tanto, ¿verdad? Desgraciadamente así es el mundo, pero estamos nosotros para cambiar el mundo a través de la palabra del Señor y del accionar de Cristo Jesús. Esa persona se puso como loca. Yo no le quise decir, mira, no ejerzas tan profundamente el machismo latinoamericano, ¿verdad? Porque hay veces que los hombres dicen, ¿cómo me va a engañar a mí una mujer? Y yo soy macho. Y yo les pregunto, ¿y si tu mujer te engaña, la perdonaría? Jamás, dicen. Y entonces, ¿por qué querés que te perdonen a vos? Pero este no es el caso en este sentido. La cuestión es que él estaba derrotado, se enfermó inclusive, se desesperó. El jueves de la semana pasada salió el divorcio por mutuo consentimiento. Él tenía derecho a pedir ese divorcio, la palabra lo autorizaba, ¿verdad? El divorcio se puede dar por muerte o por adulterio. Firmó el divorcio, pero desde hace antes, días antes, semanas antes, él tenía un problema. Después de eso solo pasaba obsesionado por esa situación y no dormía. Yo lo vi a él hace como 4 o 5 días y me dijo, fíjate que ya firmamos el divorcio, ya estoy libre, me dijo, pero no estoy libre de una obsesión que tengo en la mente, de un dolor que tengo en la mente, no puedo dormir, hay veces me salen resentimientos tremendos del corazón y la odio y quisiera matarla. Mira, le dije, no estás bien pensando así, le dije, pero es que no puedo menos que pensar en eso. Pero entonces vas a sufrir tú, le dije. Porque de acuerdo a las tendencias que mostró tu ex esposa ahora, vos preocupado y a lo mejor ella anda con otro, le dije. Pero él seguía insistiendo en su dolor y está bien. Hasta que un día le dije, mira, si tú no perdonas, vas a sufrir toda tu vida. Porque el que sufre no es el que tiene que ser perdonado, es el que debe perdonar y no lo hace. Y quiero decirles, hermanos, que esta tarde he tenido una gran satisfacción, porque él me habló por teléfono alrededor de las 3:30 de la tarde, 4, y me dijo, Mauricio, te quiero contar una cosa, fíjate que el sábado me pasó algo especial. Me fui a la playa yo solo, me dijo. Quería ir a pensar allá. Ajá, ¿y qué te pasó? Pues que allá me puse a pensar, pero también me puse a orar como tú me has dicho que debo de hacer. Y algo pasó, me dijo. Porque a eso de la 1 de la tarde, yo de repente sentí que algo me estaba pasando en mi cuerpo, y en mi mente, y en mi corazón. Y lo que estaba pasando, y ahora lo entiendo bien, es que en ese momento Dios me tocó para que yo pudiera finalmente perdonar. Y te quiero decir algo, yo no podía dormir. Y realmente yo lo notaba que él se ponía delgado, pálido.
Y yo le decía, come, hombre, si tenés que comer. Y te quiero contar, me dije, que desde ese momento yo llegué de regreso a San Salvador y después de 2 meses de estar metido en la cabeza llena de tonteras, por primera vez después de 2 meses dormí como un niño. El valor del perdón. Yo no sé lo que le han hecho a usted. Yo no sé quién es el que la ofendió. Yo no sé quién le hizo ese mal hace muchos años, tal vez cuando usted estaba pequeño. Y guarde eso desde entonces y lo tiene en la mente, ¿verdad? Y muchas veces nos confundimos. No, ya la perdoné. ¿De verdad la perdonó o solo lo está diciendo? La cuestión es que perdonar libera. El que sale ganando cuando se perdona a alguien es el que pide perdón, independientemente de que el otro lo perdone o no. Usted debe de pedir perdón porque lo que le importa es que lo perdone a usted también el Señor. Y el Señor no puede caminar a la par de una persona que tiene resentimientos. No puede. Hay veces que yo quizás peco de radical, pero si usted tiene resentimientos en su corazón, no le pida nada al Señor, porque el Señor no lo va a oír. El Señor que dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, no le gusta ese resentimiento. Usted tiene que desprenderse de él. Es necesario para que usted se libere, para que usted sea libre. La palabra de Dios dice que la verdad os hará libres. Y el resentimiento y el perdón apresan, lo enclaustran. Y usted ni siquiera sabe por qué no le salen las cosas, es porque no ha perdonado. Fíjese que el Señor iba a sufrir su castigo, según los romanos, porque Él era inocente de todo. Y lo primero que hizo, en lugar de, digo yo, preocuparse, recuérdense que era humano, en ese momento era humano, estaba sufriendo como humano. A Él le preocupó sus propios verdugos. Él se preocupó por sus verdugos. Y Él abogó ante el Padre por sus verdugos. ¿Y usted qué hubiera hecho? Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la primera perla que nos da esto que yo traigo para ustedes es que ustedes se examinen introspectivamente con sinceridad y autenticidad. De verdad, recorra toda su vida. Piense en este momento. ¿Ya perdonó a todos? ¿O tiene por ahí a alguien que, bueno, yo lo he perdonado, pero no olvido? Pues es al revés. Es mentira que hay que tratar de recordarlo, no hay que olvidarlo. La ofensa no se puede olvidar, pero se puede cubrir con el perdón. Y cuando usted perdona, no se imagina las bendiciones que el Altísimo le manda por hacer eso, porque esa es una prueba evidente y fehaciente de que usted es un cristiano auténtico, porque se desprende del egoísmo natural del cuerpo para en el espíritu que el Señor habita en usted, le está diciendo perdona. Y usted es premiado por ese perdón. Yo no sé, ni quiero aquí seguir ahondando sobre el particular, pero les pido, mis queridos hermanos, que perdonen. Y este es un mensaje que va para ustedes y va también para los televidentes. Esos que están en este momento en su casa viendo este sermón, les pregunto yo en este momento, ¿ya perdonaron? ¿Ya están limpios
de esa carroña que significa el resentimiento. Cuando una persona perdona, y aquí termino esta parte, sale de su cárcel y entonces es libre de verdad. Mientras usted no perdone y tenga resentimientos, perdone, hermano, pero usted no es libre. Usted todavía está sujetado, debo decirlo, por un ser que no vamos a mencionar aquí, pero usted sabe cuál es. Así es que en esta congregación yo declaro en este momento en el nombre de Jesús que no hay resentimiento de nadie. Y si hasta ahora ha habido, en este momento también en el nombre de Jesús declaramos que se va ahora. Bien, fíjense que hablamos de la liberación del perdón, pero hay que irse a Lucas 23, 43. Los que hayan traído sus Biblias, y yo no sé si mis queridos pastores ya les dijeron, ¿verdad? Pero no traigan, por favor, teléfonos celulares con la Biblia escrita adentro, ni tablet. No, tráiganme las Biblias esa que está ajadita y toda manchada, y que la primera Biblia, fíjense que yo no la llevo ni a la iglesia. Esa no la saco de mi casa porque está toda rayada. Y eso significa para mí los días, semanas, meses que yo he leído esa Biblia y que la he subrayado, de tal manera que esa Biblia para mí es un tesorito. Una vez me dijo mi esposa, pero en la iglesia, ¿quién te la va a robar? Por cualquier cosa, le dije, mejor no. Vaya a ser que un hermanito caiga en tentación ese día, le digo, así que mejor no. La segunda palabra del Señor, la segunda frase del Señor es la siguiente, está, como ya les dije, en Lucas 23, 43, y dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le estaba hablando? Al ladrón, ¿verdad? Al ladrón, que en ese momento estaba ejerciendo un acto de arrepentimiento. Fíjense que en ese momento estaba confesando al Señor. Estaba diciendo que lo reconocía a Él como el que podía salvarlo. Estaba aceptándolo como su Señor. Y alguien me decía, pero mira, ese no nació de nuevo. ¿Cómo no nació de nuevo? Lo que pasa es que lo hizo rápidamente y oportunamente. Pero ahí nació de nuevo porque cambió su conducta escéptica y malsana, acostumbrada a la crueldad del crimen, convertido totalmente en un hombre que le decía al que estaba a la par: yo creo en ti, tú eres el Mesías, quiero que me salves, quiero estar contigo en el paraíso. Y él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué le hizo caso al Señor si estaba sufriendo en ese momento? Nosotros creíamos que estaban en una sala con aire acondicionado platicando. No, estaban clavados en una cruz los tres. La muerte más dolorosa y oprobiosa que existía en esa época. Sin embargo, Jesucristo se tomó el trabajo de evangelizar. Se despojó, como era natural en Él, de todo egoísmo para hacer que una persona fuera conquistada y fuera al cielo con Él. Hay veces que nosotros sabemos que una persona está sufriendo y que no va a la iglesia y que no cree en Dios y que es incrédulo, pero a lo mejor su carácter es un carácter altivo, egoísta, lleno de ira, y tenemos miedo de hablarles. ¿A cuántas personas le ha hablado usted este día de Cristo? Pregúntese, ¿a cuántas? ¿Por qué Él habla de usted todos los días? Todos los días le dice al Padre: perdoná a Juanito, perdoná a Roberto,
Él todos los días intercede por usted ante el Padre. ¿Y usted cuándo le va a ayudar al Padre? Es decir, si el máximo amor del Señor se vio reflejado en el momento en que estaba levantando al ladrón que se arrepentía, ¿a cuántos le ha hablado usted para que se arrepientan y acepten al Señor? Ya sé que este es un caso trillado porque me han oído a mí decírselos 40 veces y a lo mejor van a decir, es que el hermano solo viene a regañarnos y a decirnos que vayamos a conquistar almas. Sí, a eso vengo. A eso vengo a decirles que es deber nuestro expandir el reino de los cielos. El Señor te está esperando. A ti te está esperando y te está diciendo, quiero que seas mi colaborador. Quiero que me ayudes a construir el reino de los cielos. Y la única forma de construirlo es agrandando mi pueblo. Y mi pueblo va a agrandarse en la medida en que tú te despojes de tus intereses íntimos, personales o externos y hables a otra persona del Señor. Se está jugando su vida eterna. A la persona a la que usted quizás no quiere hablarle, se va a morir y se va a ir al infierno. ¿No le ha tocado a usted ir a un entierro y decir frente a la tumba, a este no le hablé del Señor, este se va al chimbolero, por culpa mía? Les digo esto porque a mí me pasó. Desgraciadamente me pasó. Yo le pido perdón al Señor y se le he pedido muchas veces por eso, porque había un amigo mío a quien yo tenía que haberle hablado del Señor y de repente tuvo un accidente y murió. Yo fui a su entierro en Jardines del Recuerdo y cuando estaba tendido el cadáver dije yo, te pude haber hablado y no lo hice. ¿Y usted? No es necesario que vea la tumba, no es necesario que vea el ataúd. Tal vez le cuentan, fíjate que fulanito se murió. Y yo le preguntaría, ¿y usted le habló de Cristo? ¿Le presentó a Cristo? Porque la diferencia eterna para él va a ser si usted le habló o no le habló de Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos por agradecimiento. ¿A quién? Al Señor que vino a morir por nosotros. Porque si nosotros no hablamos del Señor, las piedras van a hablar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser concretos y realistas. El Señor en su palabra nos dice que tenemos que ir. Y fíjense en que Romanos se queja él de que no hay personas que predican, dice. Muchas personas creen que predicar es solo pararse aquí. Cuando usted le está hablando al vecino, al amigo, a la amiga del Señor, usted está predicando. Nada más que le está predicando solo a una persona, pero usted está predicando. Y cuando habla del Señor con esa persona, usted está ejerciendo realmente una labor de prédica. Y esa prédica tiene y se concretiza cuando Él le dice, sí, vaya, pues voy a hacer la oración. Quiero preguntar, ¿ha venido este día alguna vez, por primera vez, una persona de esta iglesia que no ha aceptado al Señor? ¿No hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? Pregunta, y ahí se las dejo flotando, ¿por qué no hay nadie? Porque ninguno de ustedes trajo a nadie. Yo sí traje a mi hermano que vive en San Francisco. Fíjate. Allá está. Y no es que yo me quiera poner como el héroe, ¿verdad? Pero yo paso obsesionado por la evangelización. Yo creo que nosotros somos ingratos con el Señor y perdónenme
si esto le suena insultante. Pero no hay otra forma de expresar la verdad cuando ésta es tan concreta y tan específica. Nosotros somos desagradecidos cuando no trabajamos para el Señor. No, si yo le doy gracias al Señor, gracias Señor porque me hiciste este milagro. No me des gracias. Conquista más almas que puedan pedirme como tú me has pedido. Es un deber. Y el Señor se lo va a tener en cuenta cuando usted esté en la gloria a la par de Él. De verdad, la mayor muestra de amor, y el Señor dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero la mejor forma de amar es propiciar que la persona a la que amamos se vaya al cielo. Ya le habló a toda su familia. A toda su familia le habló ya del Señor. A todos sus amigos, a todos sus empleados, a todos sus empleadores, al que le vende la gasolina, al que le lleva el pan en la mañana. Son almas. Mira, ahí va un panadero, no, ahí va un alma, diga. Mira, ahí está el gasolinero, no es gasolinero, es un alma. Mira, aquí está tu primo que ha venido a verte. No es tu primo, es un alma que tenés que salvar. ¿Me explico? Lo vamos a hacer. Entonces el otro viernes voy a tener todo esto lleno. ¿Verdad? Porque todos ustedes van a tener uno. No vayan a tener dos porque no cabemos. Tráiganme uno nada más. Y con uno ya vamos a tener que comprar otro aire acondicionado. Porque no vamos a caber. Si todos nosotros nos ponemos a luchar la batalla por Cristo, aquí no vamos a caber. Y yo declaro que esta iglesia debe estar llena siempre en el nombre de Jesús. La tercera frase que pronunció el Señor. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿A quién se refería? A la Virgen María. Mucho cuidado con lo que algunos evangelistas y algunos evangélicos propagan equivocadamente. Felizmente no es una mayoría, es alguna gente ortodoxa, mero especial, que andan hablando mal de la Virgen María. La Virgen María fue la madre del Hijo de Dios. Y el ángel Gabriel le dijo, bendita eras entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces no podemos hablar de ella, más que para establecer el sufrimiento que ella tuvo en la cruz. Aquí la mayoría de las mujeres que han sido madres o son madres. Póngase a pensar usted en su hijo ya mayor, que se lo quiten y que lo cuelguen en una cruz. ¿Cómo se sentiría usted viendo a su hijo clavado en una cruz, desangrándose, muriendo? Entonces es digno de que nosotros admiremos a esa mujer. Nosotros no adoramos a María porque ella en ningún momento pidió eso. Sencillamente la admiramos. Y hay una cosa que yo quiero, tal vez novedosa para ustedes, y es el resultado de oración y pensamiento mío. Nosotros hablamos a Abraham, que es el padre de la fe, y yo llamo a María la madre de la fe. ¿Y por qué digo eso? Porque mire, alguna vez se había dado hasta esa fecha un nacimiento sin padre terrenal. Nunca. ¿Qué pensaban los judíos si no estaba un padre? Esta es adúltera. ¿Y qué hacían con ella? La apedreaban hasta la muerte.
Imagínense que en un día específico, una noche específica, el ángel Gabriel llegó y le anunció el advenimiento de Jesús. ¿Y ella qué dijo? No, yo no te creo. No dijo eso. Digo, hágase en mí tu voluntad. He aquí tu sierva. Pero en la cruz, Jesucristo, que vuelvo a lo mismo, estaba sufriendo lo indecible. Todavía tuvo el tiempo, el amor para dirigirse a su madre y encomendársela a Juan. Una persona que está sufriendo lo que estaba sufriendo el Señor, en ese momento solo piensa en su sufrimiento. Pero él no, él fue más allá y dijo, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Eso significa que con nosotros debemos buscar la santidad. Y oigan bien, como que mucha gente le tiene miedo a eso de buscar la santidad. Y santidad solamente significa apartados para Cristo. La pregunta es, ¿usted se siente apartada para Cristo? Entonces sea santo, como Él lo es. ¿Sí? Usted tiene que buscar esa santidad. Ya no podemos pensar en una iglesia rutinaria, en una iglesia de los domingos nada más. Yo voy los domingos y ya estuvo, ya cumplí. Algunos cínicos, a mí me cae muy mal, que vienen del culto y yo les pregunto, ¿dónde venís? De recibir mi cucharada semanal, dicen. Para empezar, esa es una blasfemia, una falta de respeto y además un error tremendo. Porque no saben que al venir a congregarse, vienen a recibir la palabra de Dios. Y por esa palabra de Dios usted va a tener fe. Y por esa fe usted va a creer en el Señor y va a servirle al Señor. Y por esa fe y por ese servicio al Señor, usted va a estar en el reino de los cielos porque ya Cristo Jesús lo está esperando. Espero que me esté dando a entender. Fíjense que ya hemos hablado de 3 frases del Señor. Y curiosamente, en las 3 frases, el Señor nos enseña algo. De tal manera que aquí reafirmo lo que dije. El Señor vino propiciatoriamente para ser el Cordero de Dios, pero también para enseñarnos a vivir. Enseñarnos a perdonar. Enseñarnos a preocuparnos por los demás. En la cruz, Él prácticamente le predicó al ladrón bueno. Yo no sé por qué le dicen ladrón bueno, porque no era bueno, si no, no hubiera estado ahí, ¿verdad? Y él mismo lo dijo, ¿verdad? Pero el Señor perdona, el Señor tiene misericordia. Y Él en el momento en que estaba diciéndole que quería que lo llevara al reino de los cielos con Él, ¿qué estaba haciendo? Aceptando el señorío de Jesucristo. Así es que Él aceptó al Señor al borde de la muerte. Es decir, ese hombre tuvo el privilegio de ser salvado cuando faltaban apenas minutos para que muriera. Usted tiene todavía tiempo. ¿Quiere salvar a más? Predique. Predique y predique. Busque gente, encuentre gente y hábleles del Señor. Tenga ese privilegio, tenga ese honor, tenga ese amor y sobre todo tenga esa capacidad de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Las 7:30. Y apenas voy por la 3:00. Y entonces lo que pasa es que los que tengo que desarrollar son los más complicados. Porque tengo que hablar de qué quiso decir Él cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se sintió solo el Señor en ese momento? Tenemos que hablar de, tengo sed.
Tenemos que hablar de todo está consumado. Y tenemos que hablar también, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sobre todo eso, nosotros tenemos que hablar con más detenimiento. Pero sabemos que en nuestras circunstancias nacionales, andar muy tarde en la noche se vuelve un tanto peligroso o muy peligroso. Y nosotros no queremos arriesgarlos. Por eso, el próximo viernes, vamos a venir de nuevo aquí con mucho gusto de estar con ustedes. ¿Que traiga qué? Tenés razón. Y va a estar lleno porque cada uno de ustedes le ha prometido, no a mí, oigan bien, no a mí, no a esta iglesia, no a esta congregación, le ha prometido al Señor. ¿Sí? ¿Es con el Señor? ¿De acuerdo? ¿Amén? Bueno, entonces estoy plenamente seguro de que el próximo viernes aquí va a estar lleno completamente. Así es que vamos a orar ahora. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de oír tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque este día hemos aprendido muchas cosas respecto a la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a encontrar la santidad, a buscar la santidad. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu mandamiento de amar a nuestros semejantes. Ayúdanos a traerlos a la iglesia. Ayúdanos, Padre eterno, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos como se arrepintió el ladrón en la cruz. Ayúdanos a ser cada vez más hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti. Ayúdanos, Padre eterno, porque necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Déjanos, Señor, de que tú seas nuestro conductor en todas las cosas que hacemos. Déjanos, Señor, depender de ti en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, porque este día hemos aprendido cosas muy importantes. Gracias, Padre, porque nos estás ayudando a crecer espiritualmente. Gracias, Padre, porque no solamente nos prosperas en las cosas de este mundo, aunque creamos que no nos has prosperado, tenemos alimento, tenemos casa, tenemos vestido y estamos en tu casa, Señor. Y ya solo con eso hemos sido prosperados. Pero estamos también deseosos de que nuestra alma prospere. Y en ese contexto, Señor, te pedimos que nos oigas esta tarde. Queremos hablar a tu oído, Señor, para decirte que te amamos, que dependemos de ti, Cristo Jesús, que te agradecemos enormemente el inmenso sacrificio tuyo al venir a morir por nosotros. Sabemos, Señor, lo que vale eso. Significa nuestra propia salvación. Haznos dignos de esta salvación, buscando la santidad y haciendo que más personas vengan a esta iglesia. Te damos las gracias, Señor. Te encomendamos nuestras necesidades. Posiblemente aquí en esta noche haya personas que tengan necesidades eminentes. Oramos por ellas, Padre eterno, y te pedimos que las auxilies, que las levantes, que las consueles y que les concedas lo que ellos y ellas piden. Padre eterno, somos felices porque tenemos al Dios verdadero en nuestro corazón. Somos felices porque te pertenecemos, porque tú nos compraste con tu sangre en la cruz del Calvario.
Te damos gracias, Señor. Este día te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestra salud, gracias por tantas cosas que cotidianamente tú nos das y que algunas veces pasan desapercibidas para nosotros. Pero estamos hoy aquí para agradecerte, para decirte gracias, Señor. La palabra gracias quiere ser esta tarde lo principal en lo que hemos hablado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.